A ver, tenemos el día de hoy como tema principal la degradación de los hábitats. Y aquí tenemos un explora. Nos indica aquí que los humedales son ecosistemas acuáticos que se caracterizan por tener lagos que se inundan en época de invierno, donde habitan muchos seres vivos. Hace muchos años, en algunos parques y barrios de la ciudad de Quito se encontraban lagunas. Hoy en día la ciudad ha cambiado este paisaje. Se rellenaron las lagunas y está llena de edificaciones y muchos habitantes, pero en algunos sitios quedan pequeñas lagunas como en el Parque de la Carolina y Bicentenario, ¿sí? Bueno, aquí nos da a conocer sobre los cambios que se dan en nuestros ecosistemas y a las adaptaciones también que se dan al momento de rellenarse estos espacios de aquí. Ya, vamos a continuar. ¿Cuáles son las causas de la degradación de un hábitat? Vamos a ver qué nos dice nuestro libro. A ver, voy a ver si estoy grabando. Efectivamente. Muchas acciones causan daño a los hábitats, lo que a su vez provoca pérdida de la biodiversidad en el planeta Tierra. Por ejemplo, cuando se construye una empresa y se inunda una zona contigua, el daño que se causa es irreparable, pues se produce la pérdida o destrucción del hábitat. Otras acciones pueden causar daños parciales. Por ejemplo, la lluvia ácida puede ocasionar la muerte de algunas especies vegetales en un hábitat y afectar así las relaciones e interacciones entre diferentes especies. En este caso se habla de la degradación del hábitat. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de la degradación de la misma? Hablamos de la desertificación, el proceso que ocurre cuando un hábitat es convertido en una zona árida o desértica. Como producto de la sobreexplotación, se conoce como desertificación. Y aquí podemos ver un ejemplo de la desertificación. La falta de una capa vegetal en el suelo facilita la pérdida de estos nutrientes. ¿Sí? El sobrepastoreo, el cultivo permanente de plantas leñosas como árboles de gran porte que se usan para poder obtener madera que causan daños graves a los hábitats, como la pérdida de la capacidad del suelo para retener agua, la disminución de la fertilidad y con ello la destrucción de la cubierta del suelo, sobre la cual se sustentan estos ecosistemas. La desertificación es un proceso de degradación que lleva a que estas zonas se conviertan en zonas deshabitadas y de poca utilidad. Al desaparecer el suelo y la cubierta vegetal, no solo desaparecen las plantas, sino todos los seres vivos asociados a ellas, ¿sí? Estas zonas no se convierten en desiertos verdaderos porque esos ecosistemas tienen fauna y flora características, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que con la desertificación, algunos animales, por ejemplo, los pájaros que construyen estos nidos, esos también se ven afectados y la intención de ellos es poder migrar a otro ecosistema en donde sí exista algo que esté equitativo conforme a lo que ellos necesitan para poder sobrevivir. De la misma manera, no solo la naturaleza es el encargado de la desertificación, sino también el humano al realizar estos cultivos, este sobrepastoreo, al plantar árboles para poder sacar la madera, que también afecta a nuestros suelos. A continuación tenemos la salinización. Esto quiere decir que la acumulación de sales como cloruro de sodio en el suelo debido al riego de cultivos por aspersión, esto genera la evaporización del agua y luego el aumento de la concentración de las sales que degradan dramáticamente el hábitat, debido a que el cloruro de sodio de grandes concentraciones es tóxico y afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas, lo que hace muy difícil su recuperación. Aquí ya hablamos de elementos químicos, en este caso hablamos de una concentración fuerte de sal, que quiere decir que es muy tóxico para el desarrollo de nuestras plantas, ¿ya? Ese también sería un motivo para la degradación de nuestros hábitats.
También tenemos la fragmentación de hábitats. Por favor, Alison, lea. La fragmentación de hábitat consiste en la reducción de un área en la de vida extensa y continua en dos o más fragmentos, que se separan por caminos, campos para cultivos, carreteras, ciudades, hoteles, edificios, entre otros. Acciones como construir una carretera que atraviesa una zona continua de un bosque o una sabana causan este fenómeno. Los fragmentos que se generan producen la separación de los individuos de una población, su aislamiento y en ocasiones la imposibilidad de encontrar pareja. También se producen cambios microclimáticos como el ingreso de la luz, modificación de la temperatura, de la dirección del vientre y la humedad, entre otros. De otro lado, la fragmentación genera afecto de borde, una situación que afecta a los seres vivos que habitan estos fragmentos. Por ejemplo, pueden cambiar la temperatura de hábitat y la dirección del viento y afectar la dispersión de semillas. También, al ser más pequeño el espacio, los depredadores pueden acceder con mayor facilidad. Ya, esto es lo más evidente que nosotros podemos encontrar en nuestra naturaleza. ¿Sí? Primero que nada, los cultivos que hace también el humano, ¿sí? Pueden ser para positivo o negativo, sí, pero de alguna manera también afecta al suelo, también la construcción de carreteras, de nuevas carreteras, porque ahí estamos integrando material de otro lado para ponerlo en nuestra naturaleza. Las ciudades como tal, estos asentamientos que se hacen en ciertos lugares en donde ya van diferentes poblaciones, ¿sí? A vivir en estos ecosistemas y que de alguna manera también afecta al medio ambiente. Por eso hay estas campañas de reforestación para poder plantar un árbol, cada uno como humano y ciudadano, ¿sí? De nuestro país. También están los hoteles, los edificios, entre otros, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Acciones como construir una carretera que atraviese una zona continua de un bosque o una sabana causan este fenómeno también. Nos estamos introduciendo a la naturaleza como tal, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Los efectos de la degradación de hábitat. Al realizar todo esto, como consecuencia tenemos la extinción de las especies, los cambios en los ecosistemas, la mayor dispersión de enfermedades que también inciden en los seres humanos, ¿sí? ¿De dónde se viene todo esto? A raíz del oxígeno que nosotros inhalamos, ¿sí? Porque de alguna manera hay sustancias químicas dispersas en el aire. A ver, ¿qué más tenemos? Además, la formación de fragmentos propicia el aumento de invasiones de especies exóticas. Una especie es exótica cuando no es originaria o nativa de la zona. Altera el ecosistema y genera mayor competencia. En la mayoría de las ocasiones, lleva a la extinción de las especies locales y el aumento rápido de las poblaciones de invasores. ¿Qué más tenemos? Bien, tenemos también la desaparición de los hábitats. El pez payaso es una especie muy emblemática por su belleza. Este pequeño pez habita en los océanos, en lugares donde hay arrecifes de coral. Allí crecen y se desarrollan escondiéndose dentro de las anémonas que en relación de cooperación los protegen. Sin embargo, los arrecifes de coral están catalogados como uno de los ecosistemas más vulnerables. Hasta el momento ha desaparecido el 10% de estos lugares y con ellos podrían desaparecer muchas especies como el pez payaso también, ¿ya? Tenemos los principales hábitats amenazados. Están siendo especialmente destruidos a causa de la contaminación del aire, del agua, del suelo, la tala de árboles, la fragmentación de hábitats, la desertificación y la salinización, entre otros. Los ecosistemas que más han sufrido daño y que son más vulnerables a estas acciones humanas se resumen en la siguiente tabla.
Tenemos los arrecifes de coral, son ecosistemas de agua salada, el aumento del nivel del mar y la pluri- proliferación, perdón, de algas afectan a muchos peces y a otros organismos e impiden la respiración y la entrada de luz necesaria para su subsistencia. Estas son causas para que se consideren ecosistemas ya amenazados, ¿sí? Tenemos también lo que son los manglares, ecosistemas costeros, en donde crecen especies vegetales únicas. Los mangles, que pueden sobrevivir en ambientes muy salados, pero el uso del mangle para obtener madera ha puesto a especies vegetales y animales de estos ecosistemas en peligro de extinción. ¿Ya? Porque ahí ya se integra, vuelvo y repito, el ser humano a manipular lo que nosotros tenemos como naturaleza. Vuelvo y repito, por eso es importante al momento de talar un árbol, volver a sembrar otro, ¿sí? Tenemos los bosques secos tropicales, son ecosistemas con poca presencia en la tierra, están habitados por vegetación achaparrada, y cactáceas. La deforestación y el cambio climático han llevado a la desaparición de estos hábitats y tienen amenazados a los que quedan. Tenemos la pérdida de los páramos, un ejemplo de la desaparición de hábitats en Ecuador. Tenemos que los páramos son hábitats muy importantes para los seres humanos porque son los responsables del reciclaje del agua y producen un gran porcentaje del agua dulce que se bebe a diario. Son reservorios de agua y albergan muchas plantas que solamente crecen en ellos y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Ecuador tiene grandes extensiones de páramos, ¿sí? Pero debido a las quemas, al aumento de la temperatura global y el pastoreo, ese hábitat se encuentra entre los más amenazados. Tenemos los frailejones, son plantas propias de los páramos de Ecuador, de Colombia y de Venezuela que poseen un tronco grueso con hojas grandes y muy velludas que forman una apretada espiral en forma de roseta en la parte superior del tallo. Las hojas muertas no caen, permanecen en la planta para protegerla. Las adaptaciones de los frailejones le permiten su supervivencia en las condiciones climáticas de las alturas andinas. Tenemos el frío, la alta irradiación, UV, la estacionalidad diaria y escasez fisiológica del agua. La importancia de estas plantas radica en que absorben el agua de las neblinas y las conservan, es decir, cuentan como reservorios, ¿sí? Ahora, tenemos los factores que afectan los ecosistemas, ¿sí? Tenemos el grupo en los mamíferos, la pérdida del hábitat son 19, la introducción de las especies 20 y así sucesivamente. En grupo tenemos mamíferos, las aves, los reptiles y los peces. Ahora bien, con la sobreexplotación tenemos también factor desconocido en mamíferos 23, aves 11, reptiles 32 y peces 4, ¿sí? Estas son cantidades de especies por clases de vertebrados que son afectados por diferentes factores a escala mundial. Y tenemos la pérdida de la biodiversidad, tenemos un Explorer aquí también, tenemos el Epipedobates, ¿sí? Antoingin es una especie de anfibio propio del sur de Ecuador, es una pequeña rana que vive en la hojarasca de bosques, riachuelos y cultivos de cacao y banano. Los machos defienden su territorio y emiten cantos particulares para atraer a la hembra. Una vez que la hembra pone los huevos, el macho la carga en su espalda hasta que estén listos para nacer. Comen hormigas, escarabajos, chinches, avispas, entre otros invertebrados. Estas ranas enfrentan amenazas como la contaminación del agua en su hábitat por químicos usados en los cultivos, además de la deforestación, la agricultura y la ganadería de la piel. Esta rana extrae una sustancia que sirve para fabricar una medicina que alivia el dolor. ¿Sí? Qué interesante. También tenemos lo que son las tasas de extinción. Alison, lea, por favor.
La velocidad con que desaparecen o se extinguen las especies en la actualidad es mucho mayor que en épocas pasadas. Se considera extinción global. La desaparición de todos los individuos de una especie, como es el caso de los tigres dientes de sable, la sobreexplotación es la desaparición de individuos que afecta la conservación de una especie y es causada por el uso desmedido de los seres humanos. En el mundo, la sobreexplotación de los animales para alimento y para obtener otros productos provoca que numerosas especies estén amenazadas y en peligro de extinción. Ya, continuemos, por favor. En algunos factores que causan la desaparición global son la explotación, la introducción de especies exóticas y el aumento en la dispersión de enfermedades. Las especies exóticas. Una especie exótica o introducida es aquella que es puesta en un lugar de donde no es originaria y afecta el funcionamiento de los ecosistemas. Se estima que esta es la principal causa de desaparición de los seres silvestres o endémicas. Por ejemplo, en algunos ecosistemas acuáticos ecuatorianos se puede encontrar el pez león, Pterois volitans, creo que es, especie que fue traída de otro país e introducida, lo que ocasionó la afectación grave de especies endémicas y el deterioro de sus interacciones. Dispersión de enfermedades. Las enfermedades son comunes en cualquier comunidad de individuos porque actúan como reguladores poblas- poblacionales. Problemáticas ambientales aumentan la dispersión de enfermedades de ambientes naturales. Por ejemplo, el efecto de borde, que es el cambio en las condiciones microclimáticas de temperatura, humedad y dirección del viento. Puede favorecer al aumento de enfermedades. Las nuevas condiciones microclimáticas pueden resultar favorables para virus, bacterias y parásitos causantes de enfermedades. Ya, muchas gracias, Alice. Ya tenemos lo que son las causas de la pérdida de biodiversidad. Vamos a continuar. Esta es una tablita que tienen que replicarla como tarea, la tabla que está aquí, es decir, van a poner el grupo, la especie, el nombre común, van a dibujar y van a poner la causa de la vulnerabilidad. ¿Sí? Van a poner reptiles y los mamíferos, van a poner el nombre de la especie, el nombre común y la causa, como ya lo dije anteriormente. O sea, es decir, van a hacerlo tal cual, lo van a replicar. ¿Sí? Lo van a pintar al cuadrito de aquí, de la parte de superior, de la izquierda, y van a dibujar y pintar los animales de aquí también. ¿Entendido? Sí, profe. Ya, listo. Muy bien. Espero que esté muy bien hecha esa tarea de ahí, porque sí he revisado algunas tareas, algunas. Y he visto que no lo hacen con todas las ganas, mal pintado, mal hecho, solamente le han puesto un lápiz medio medio, entonces esa no es la manera, ¿sí? Tal cual está aquí, bien bonita esa tablita de ahí. Y no recuerdo cuál era la otra tarea que envié. Eh, voy a subir, voy a subir. Ya, me parece que son las principales causas de la degradación de hábitats, ¿ya? Para que pongan la desertificación, qué pasa con esto, asimismo la salinización, qué es lo que sucede con esto, explicarlo y también la fragmentación del hábitat y explicarlo también, ¿ya? Eso era lo único que envié de deber, todo, absolutamente todo es sacarlo del libro, ¿ya? ¿Entendido, Alison? Sí, profe. Ya, ¿tiene algo que acotar, alguna pregunta, sino para poder culminar con la clase y esperar unos minutos para empezar con la clase de inglés? No, porque lo de la tabla que usted dijo es lo mismo que está en el cuaderno, ¿cierto? Así, lo mismo. Sí, tal Entonces, cual, replicarlo bonito. Y como ya tienen la información, ya está ahí, lo único que ustedes tienen que hacer es eh,
dar a resaltar su creatividad, como ya lo dije anteriormente. Entonces, todo está ahí, no hay nada más. Siendo así, vamos a terminar con esta clase y nos vemos después en la clase de inglés, ¿ya? Hasta luego. Ya. Ya.